Buenos días de nuevo. Muchas gracias por sumaros a este encuentro con Carlos Martí esta mañana para hablar sobre ciudades sostenibles. Mi nombre es Lady Diarte, soy la directora del Buen Vivir, una consultora social trabajando en temas de calidad de vida, incluyendo el bienestar y la sostenibilidad, especialmente en entornos urbanos. Comenzamos a realizar esta serie de webinars en junio con motivo del lanzamiento de Un Gran Lugar para Vivir como la Red de Municipios por el Bienestar. Y hoy creo que ya es el 10º que organizamos en el que hemos tratado de distintas temáticas de interés para esta red de municipios. Hoy contamos con un invitado muy especial que es Carlos Martí, que generalmente creo que está al otro lado, es el que conduce las entrevistas y el que se dedica a temas de comunicación. Y hoy tenemos la gran suerte de poder entrevistar al entrevistador, lo que creo que generalmente enriquece mucho las conversaciones. Carlos es director de la agencia ICS Comunicación, que se encarga de la edición de la revista Ciudad Sostenible, y es también director de contenidos del Foro de las Ciudades de Madrid, que este año se ha tenido que suspender por el estado de pandemia. Perdona, Esther, si no te importa ahora, vale, gracias. Como os comentaba, este año han tenido que suspender el Foro de las Ciudades, que creo que estaba previsto para junio, ¿verdad? Y se ha tenido que aplazar para el 2021. Y también Carlos participa, el Foro de Ciudades de Madrid también tiene su edición latinoamericana que se celebra en unos días en formato online, ¿verdad, Carlos? Efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Gracias. Estamos muy agradecidos. Este encuentro no lo vamos a hacer con la típica presentación, aunque Carlos tiene algún material gráfico que nos enseñará después. Lo que hemos hecho es preparar unas preguntas que creemos que pueden ser de interés para el grupo de personas participantes. Como os comentaba, lo vamos a grabar y luego lo pondremos a vuestra disposición para que tengáis la información. Y tras las primeras preguntas que hemos preparado, vamos a pasar la palabra para que todas las participantes podáis formular vuestros comentarios, vuestras preguntas, para lo cual bien podéis utilizar el chat o directamente volver a activar la función de los micrófonos y lanzar vuestras preguntas. Si no hay ningún comentario o alguna cosita que alguien necesite, pasamos a las preguntas. Bueno, pues Carlos, mi primera pregunta es sobre la sostenibilidad, sobre cuáles son los temas sobre sostenibilidad dentro de las ciudades que tú consideras que son más importantes para poder ayudarnos a definir qué es esto de la sostenibilidad. Bueno, pues muchas gracias, Leire, y a tu organización por contar con nosotros, ¿no? para esta serie de conversatorios, de encuentros, ¿no? Para hablar de temas interesantes, y lógicamente me parece muy bien y muy oportuno que hayáis escogido también las ciudades como un tema de máximo interés, ¿no? Hablar de procesos de sostenibilidad en el sentido local o global me es lo mismo. Pasa inevitablemente por hablar de sostenibilidad en los entornos urbanos, ¿no? También es cierto que la palabra sostenibilidad es una palabra que ya lleva años valiendo para un roto y para un descosido. Es decir, que está empezando a perder su significado, ¿no? Esto es como todo, ¿no? La moda de las palabras que comenzaron con la ciudad sostenible. Luego llegó el tsunami de las smart cities y el papel de las tecnologías en los entornos urbanos, pero llegó de una manera, en cierto modo, agresiva, ¿no? Y muy desde los que ofertan los servicios tecnológicos, ¿no? Y de repente la tecnología se colocó en un primer nivel que no le correspondía realmente. Ahora ya ha bajado el pistón, ¿no? Y últimamente estamos escuchando hablar de ciudades resilientes por el tema de la adaptación y la mitigación, sobre todo la adaptación a los impactos del cambio climático. Estamos escuchando hablar de enfoques de ciudad a escala humana, lo que quiere decir, por contraposición, que hay una especie de acuerdo y de consenso en que la ciudad en la que ahora vivimos es ineficiente, no es sostenible
y no son espacios que estén pensados para la vida, en muchos casos, ¿no? Con gravísimos problemas ecosociales, en el sentido de que tienen graves problemas ambientales, pero también tienen graves problemas sociales. El concepto de ciudad sostenible se suele vincular demasiado a temas de medio ambiente o ambientales, cuando realmente tiene una visión muy potente también desde la perspectiva de lo social, ¿no? Yo creo que entre todos los parámetros que están influyendo ahora mismo en el estado actual de las ciudades, que además para analizarlo tenemos que abrir el foco. Es decir, no podemos pensar solo en Madrid, en Barcelona, en París. Bueno, veo que hay una persona enganchada de Quito, ¿no? Tenemos que pensar en Lagos, en Nigeria, tenemos que pensar en Guangzhou, en China, en Manaos, en Brasil o en Manila, en Filipinas. Es decir, que el hecho urbano es hipercomplejo y que no todas las ciudades, como es obvio, por otro lado, van al mismo ritmo, tienen los mismos intereses, ¿no? Esto lo digo porque ahora mismo el 56% de la población del mundo vive en ciudades. Aproximadamente son 4.000 millones, algo más de 4.000 millones, porque hace poco pasamos la barrera de los 8.000 millones en el planeta, ¿no? Pero si vemos los crecimientos urbanos de los últimos años, podemos observar que las ciudades europeas están congeladas, es decir, tienen crecimientos y los van a tener de aquí a 2030 bastante discretos. Son ciudades que no crecen en población y que además están envejeciendo a una velocidad importante. Y sin embargo, por otro lado, los grandísimos crecimientos urbanos se van a dar en Asia y en África, ¿no? África es el país, el continente menos urbanizado, pero pensad que la media de edad en África es de 17 años. Es decir, y el crecimiento de la población es tremendo y la afluencia a las ciudades es muy alto, ¿no? Y luego el gran crecimiento se va a producir en Asia. Entonces tenemos que observar también qué modelos de ciudad se están aplicando en Asia o en África, por ejemplo, para entender un poco el futuro, si es sostenible o no, del entorno del mundo urbano en general, ¿no? De esta ciudad-mundo en la que vivimos. Y entonces aquí es donde sostenibilidad no. No vivimos en ciudades sostenibles. Hay algunas ciudades mejores y otras peores en esta ruta, que la sostenibilidad no es un fin, es un proceso. Entonces, hay ciudades que están en este proceso y otras que están lejísimos de entrar en cualquier tipo de paradigma relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Pero básicamente los grandes problemas de las ciudades ahora mismo serían la falta de planificación urbana, es decir, el crecimiento urbano se sigue basando en intereses privados y en especulaciones del suelo, lo que significa ciudades mal urbanizadas y con grandes problemas de acceso a servicios públicos y a vivienda, falta y ausencia absoluta de adaptación. Hace 3 días, el Instituto Vasco de Cambio Climático ha publicado un informe indicando que prácticamente todas las grandes ciudades no están desarrollando los necesarios planes de adaptación a los impactos del cambio climático. Esto es un informe muy interesante. El incremento de la población a nivel global, pero también el incremento de la población a nivel urbano, que sigue siendo constante. La transformación energética, que es uno de los grandes vectores para el cambio, no solamente de las ciudades, sino del modelo socioproductivo a nivel global. Y la necesidad de un cambio de mentalidad, que no solamente pasa por lo que los gobernantes nos digan, sino también por nosotros mismos. O sea, una ciudad no acabará siendo un lugar humano para vivir y sostenible si la propia ciudadanía no co-crea esos procesos, no se cuenta con ella o la ciudadanía queda al margen de estas hojas de ruta, ¿no? Entonces, necesitamos, o sería deseable, ciudadanos con mayor corresponsabilidad con la gestión de la ciudad, lo que no solo pasa por un mayor activismo ciudadano y una mayor predisposición, mayor proactividad por parte de las personas que viven en la ciudad, sino también por los conceptos de nueva gobernanza, es decir, cambiar los sistemas de gobierno que actualmente tienen la mayoría de las ciudades, ¿no? Y como hablábamos un poco antes de empezar, por supuesto, el gran problema también es el tema de las inversiones y la financiación. La poca capacidad que tienen las ciudades para invertir en ellas mismas, la poca capacidad financiera que tienen, que de ahí deriva en muchas ocasiones, y nosotros en España conocemos bien el tema,
pues las especulaciones inmobiliarias y los boom del ladrillo, ¿no? Cuando en España las ciudades entendieron que los ingresos por plusvalías del suelo pues eran poco menos que un fijo dentro de sus presupuestos, ¿no? Y así se construyó y se creció de la manera que se hizo, ¿no? Es decir, por resumir, los retos son múltiples, las ciudades son un reflejo del mundo, o sea, los retos de las ciudades son los retos del mundo, y es en las ciudades donde están las soluciones. Esto es un tópico muy utilizado, pero es cierto, ¿no? Es decir, por ejemplo, la energía. Si la transformación energética se produce en las ciudades, estaremos avanzando mucho en la transformación del modelo energético a nivel global, ¿no? Y si se planifican bien las ciudades, acabaremos también combatiendo los grados de desigualdad, de inequidad que hay en muchas de ellas. Fenomenal, Carlos. Creo que nos has dado un panorama increíble con muchísimas palabras clave. Estoy por invitarte a 10 seminarios más para poder elaborar todos estos temas en profundidad. Me gustaría saber cuál es tu percepción, cómo crees que va a afectar la situación que tenemos ahora de pandemia a todo lo que está pasando en temas de sostenibilidad. Pues fijaos que el 90% de los casos de COVID que se han producido en el mundo se han producido en ciudades. También es cierto que cuando se habla de ciudad, vuelvo un poco a lo de antes, al panorama internacional, ¿no? ¿Qué entendemos por ciudad? ¿Cuál es el número mínimo de habitantes que ha de tener un núcleo de población para llamarlo ciudad y no llamarlo entorno rural? Esto varía enormemente en cada país. Y esto se ve mucho en el papel de las ciudades intermedias, que ya llevan unos años adquiriendo una importancia capital, ¿no? En España una ciudad intermedia puede ser una ciudad de 200.000 habitantes, por ejemplo, ¿no? Muy variable, ¿no? De 50.000, 100.000, 150.000. En China una ciudad intermedia es la que tiene 1.000.000. Es decir, que en este sentido es variable, ¿no? Pero en todo caso, el 90%, según Naciones Unidas, el 90% de los casos de COVID se han producido en ciudades. Y esto ha impactado de una manera espectacular, como es lógico, ¿no? Teníamos muy bien puestos los raíles para caminar desde hace unos años, con el lanzamiento de los ODS en 2015, que ahora cumplen 5 años. Por primera vez en una de las grandes agendas de Naciones Unidas había un objetivo específico de ciudades, que es el 11, y por otro lado teníamos la nueva agenda urbana de Hábitat 3 de Quito, que ya se estaba desplegando en todo su esplendor, porque ya las regiones tienen agendas urbanas, por ejemplo la europea, y luego ya hay muchos países que ya tienen propias agendas urbanas. En el caso de España, la Agenda Urbana Española, que se aprobó a principios de este año. Es decir, que teníamos todos más allá del Acuerdo de París, claro, que implica muchísimo la ambición climática de las ciudades, que muchas veces está por encima de la ambición climática de sus propios países. Esto lo pudimos comprobar con las ciudades norteamericanas, por ejemplo, y lo poco que salió positivo de la COP25 de Madrid, ¿no? Entonces teníamos muy bien encarrilado el tema, aún así con todos los problemas que he mencionado antes. Es decir, tú esto se lo dices a un alcalde de una ciudad africana y te mira como diciendo, pero ¿de qué me estás hablando, no? ¿De qué me estás hablando? Pero en todo caso, ¿no? A nivel global, en este multilateralismo necesario y que cada vez ojalá adquiera más fuerza, estaban las estructuras, ¿no? Estaba el esqueleto preparado para la acción, ¿no? Para la implementación. Y de repente nos aparece el COVID, que ha venido un poco a rompernos ese guión y esa hoja de ruta, ¿no? Refiriéndome a tu pregunta en concreto, me gustaría recomendaros la lectura del Informe Ciudades 2020 que se publicó la semana pasada, o hace unos días, editado por Naciones Unidas. Bueno, de hecho se lanzó el 31 de diciembre, el Día Mundial de las Ciudades, en un acto que se celebró en Nairobi, ¿no? En Nairobi está la sede de ONU Habitat, ¿no? Perdona, 31 de diciembre o de octubre. Perdona, he dicho diciembre, octubre. Es el octubre urbano, ¿no? Que empieza con el Día Mundial del Hábitat, el Día Mundial Metropolitano y acaba con el Día Mundial de las Ciudades, ¿no? El 31 de octubre, ¿no? Entonces, a partir de este dato de que el 90% de los casos se producen en ciudades, ataca mucho el problema de la desigualdad. Este informe coge de 2016, que es cuando salió el último informe, y hace una proyección a 2030. Entonces, la gran conclusión de este informe y de la mayoría de los analistas
es que estos 9 meses que ya llevamos de pandemia y los que nos quedan van a frenar enormemente el progreso sostenible de las ciudades. Se calcula que vamos a perder una década aproximadamente, ¿no? Y esto hay indicadores que lo demuestran. Ahora mismo, de los 4.000 millones de personas que viven en ciudades, 4.000 y pico, en torno a los 1.000 millones viven en situación de desigualdad. Situación extrema de desigualdad. Es decir, son los llamados cinturones de pobreza, de los slums, ranchitos, favelas en América Latina, chabolismo en concepto español. Es decir, eso es un 25%. Un 25% de las personas, una de cada 4 personas que viven en ciudades en el mundo, vive en situaciones de infravivienda, sin acceso a los servicios básicos urbanos, como por ejemplo agua, agua en condiciones, con dificultades de alimentación, con dificultades de acceso a la educación, a servicios sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una cifra espectacular. O sea, una de cada 4 personas. Es tremendo. La desigualdad es la gran lacra de las ciudades desde hace ya muchísimos años. Bueno, pues este informe, en su prospección para los próximos años, indica que es muy probable que para 2021-2022 se duplique esta cifra. Que el número de personas en riesgo, en situación de desigualdad, alcance los 2.000 millones de personas. Es decir, el 50% prácticamente. 2 de cada 4 no estarían plenamente integradas en lo que una ciudad debe ser y en lo que una ciudad les debe ofrecer, ¿no? Con distintos grados de desigualdad, unos más, otros menos, por un motivo u otro, pero se podría llegar a a duplicar esta cantidad, lo que es tremendo. ¿Y eso por qué? Pues primero por la angustia y el drama humano que representa, pero por otro lado porque se calcula que en 2021-2022 entre el 15 y el 25% de las inversiones que tenían previstas las ciudades para avanzar en rutas de sostenibilidad van a dejar de invertirse, lógicamente, porque van a tener que ir a taponar la urgencia social que ha representado el coronavirus, ¿no? Es decir, hay que desviar fondos en grandes cantidades para frenar el impacto social que está suponiendo la pandemia. Y es dinero que se deja de invertir en otras cosas, especialmente en 2. Una, en transporte público, en la mejora del transporte público y, por tanto, en la conectividad de la ciudad, y otra en el abastecimiento y saneamiento y depuración de aguas, que son 2 temas donde las ciudades, sobre todo las ciudades en países en vías de desarrollo, estaban avanzando bastante bien. Se estaban haciendo inversiones importantes y se estaba mejorando bastante la situación en algunos casos, ¿no? En otros no. Bueno, pues todo esto va a quedar parado. Y esto significará un frenazo muy importante al desarrollo de las ciudades. Pensad que en las ciudades, a nivel mundial, el dato es a nivel mundial, pero quitando la agricultura, lo que quiere decir que se circunscribe mucho al entorno urbano. El 50% del empleo es informal, el 50%, quitando agricultura. Es decir, se podría trasladar el dato y decir poco más o menos que el 50% de la economía urbana es informal. De hecho, fijaros, en Asia del Sur está en el 82%, en África subsahariana en el 66%. En el sureste asiático en el 65% y en América Latina y el Caribe en el 51%. Es decir, en el momento en que los países decretan los confinamientos, la economía informal desaparece. Y hablamos de personas que no tienen ningún tipo de cobertura social de nada. Es decir, es esa economía informal que vive en el día a día. Si tú no puedes ganarte la vida día a día porque estás en tu casa encerrado, tu situación se vuelve absolutamente desesperante, ¿no? Y más si ya procedes de esos cinturones de infraviviendas, de falta de servicios, falta de acceso a educación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que cómo está la pandemia agravando las ciudades es algo que realmente va a retrasar las agendas urbanas, como mínimo en una década. ¿No? ¿Crees que estos datos, Carlos, que son estremecedores, son extrapolables al contexto español? Bueno, durante muchos años nos hemos
nos hemos puesto un poco una venda en los ojos cuando se hablaba de desigualdad urbana y, bueno, decimos, bueno, eso es cosa de otros países, ¿no? O sea, el entorno europeo, países desarrollados, entre comillas, y tal, dice, bueno, pues la crisis del 2009, no la de ahora, sino la del 2009, nos vino a dar unas cifras de desigualdad urbana en España y súper preocupantes. ¿Eh? Y cuando empezaron, por ejemplo, a publicarse los informes de pobreza energética, los tipos de alimentación que tienen los niños en este país, problemas de acceso a la alimentación, con la alta tasa de desempleo que tenemos. Es decir, ya en 2009 la crisis puso en valor, puso sobre la mesa el hecho de que en España también hay desigualdad en las ciudades. Por supuesto que la hay. No es comparable con la desigualdad que puede haber en Nairobi, o en Lagos, o en Ciudad de México. Pero es que no es comparable porque las ciudades no son comparables en este sentido, ¿no? O sea, son realidades sociales, territoriales tan distintas, pero durante muchos años vivimos en una especie de burbuja pensando que esto de la desigualdad era una cosa de países pobres y en vías de desarrollo y cosas de estas. Y de repente nos despertamos un buen día con una crisis financiera salvaje que nos dijo, no, es que la desigualdad la tienes en el portal de enfrente, ¿no? La exclusión social, la falta de equidad, la falta de reequilibrio territorial. Resulta que de repente nos dimos cuenta que hay barrios ricos y barrios pobres. Por ejemplo, en Madrid hay un estudio muy interesante que demuestra cómo el COVID ha golpeado más en los barrios pobres, que luego en esta segunda oleada, este informe se hizo con la primera oleada y ahora con esta segunda ya se ha vuelto un dato obvio, ¿no? Es decir, ¿y esto por qué ocurre? Bueno, pues ahí están las respuestas, ¿no? Es gente que necesita ir a trabajar, no puede teletrabajar por su tipología de empleo, necesita usar el transporte público y vive en zonas muy densificadas, que la densidad no es mala, ¿eh? Si se lleva bien. Y luego en viviendas pequeñas y mal acondicionadas para pasar un confinamiento. Entonces, la pobreza te lleva a la desigualdad. Y hay barrios pobres y hay barrios ricos. Esto es un discurso que cuesta asimilarlo en países como España, pero miremos Francia y la periferia francesa, por ejemplo, o la periferia de Bruselas, ¿no? Es decir, la desigualdad existe, por supuesto que existe en España también y en los entornos europeos, sin duda. Muy bien, muy bien. Pues creo que esto une muy bien con la siguiente pregunta que te habíamos preparado, que es cómo crees que se puede unir o tender puentes entre el trabajo en sostenibilidad y el trabajo en bienestar, los avances, ¿no?, que se puede hacer en un tema y en el otro. Pues es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Es decir, cuando decimos que yo de momento no conozco ninguna ciudad sostenible, ¿no? Como, y lo digo yo que hacemos una revista que se llama Ciudad Sostenible, pero insisto, la sostenibilidad es un camino, es un proceso, no un final en sí mismo, ¿no? Y si hasta ahora quizás he dado una cara un poco negativa de la situación, quizás ahora es el momento frente a tu pregunta, bueno, decir, vale, hay ciudades que están haciendo muchas cosas. Eso es cierto. También es cierto que son ciudades ricas, que son las que por renta se pueden permitir el lujo de actuar sobre problemas de una manera más directa y sobre todo aplicar el concepto de intervención en tiempo real, que es uno de los grandes males de la gestión local, de los gobiernos locales, ¿no? Es decir, cuando tú ahora un municipio detecta un problema, se tira 8 meses dándole vueltas y 8 meses después, cuando ya ha encontrado la solución, el problema ha cambiado y la solución ya no sirve de nada. Cuando tú, no solamente por dinero, sino también culturalmente hablando, tienes esa mentalidad de intervenir en tiempo real, problema detectado, solución propuesta. Es decir, tiene que haber esa gobernanza nueva de la que hablábamos antes, ¿no? Donde la ciudadanía tiene que tener un papel fundamental, ¿no? Y si no hay ciudades sostenibles, no hay ciudades de bienestar. O sea, los entornos urbanos hoy por hoy, en distintos grados y escalas, pero básicamente no son ciudades de espacios de bienestar humano. En ese sentido se está trabajando en aspectos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la naturaleza. Cómo la ciudad fue un proceso expansivo que maltrató el territorio. O sea, la ciudad no se adaptó al territorio,
sino que hizo que el territorio se adaptara a sus propias necesidades, ¿no? Esta especie de egocentrismo urbanístico que nos ha movido durante prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Entonces, ahora estamos pagando las consecuencias y expulsamos a la naturaleza de la ciudad y la dejamos dentro solo desde un punto de vista meramente ornamental, ¿no? Por decirlo así, a brochazos, ¿no? Ahora descubrimos que la naturaleza forma parte del territorio y tiene que formar parte de la ciudad, ¿no? Y hay procesos muy interesantes de soluciones basadas en la naturaleza, de la naturalización y de recuperar ese entorno natural dentro de la ciudad. No fuera de la ciudad, sino dentro, ¿no? Y esto comporta unas ventajas ambientales muy importantes que a su vez mejoran el bienestar humano, como puede ser la mejora de la calidad del aire, o todos los aspectos positivos asociados a la naturaleza vinculados con aspectos de salud y psicológicos, ¿no? Que está comprobadísimo que tener una zona verde cerca de tu casa te ayuda a vivir mejor, a pensar mejor y a estimularte mejor. Estudios que demuestran cómo la diferencia en el crecimiento de los niños es distinta de un niño que vive en un parque, puede estar en un parque, a uno que no ve un parque. Estoy hablando así como muy a lo bruto, ¿no? Pero es decir, la renaturalización comporta enormes beneficios para la ciudad como ecosistema, pero también para los ciudadanos que viven en ella. Luego el tema de la calidad del aire es otro aspecto muy importante que se está empezando a tomar en serio. Ahora no tengo delante la cifra, pero sabéis que son miles y miles las muertes prematuras que se producen en la Unión Europea por efectos vinculados a la contaminación del aire, ¿no? La Unión Europea está intentando empujar y tomar cartas en el asunto. Sabéis que hay ciudades españolas que tienen una multa pendiente encima desde hace unos años y que vamos a ver por dónde sale el tema. Pero vamos, en todo caso, la respuesta de muchas ciudades está siendo, como no puede ser de otra manera, reducir el tráfico motorizado para reducir los niveles de contaminación del aire, ¿no? Esto es algo que la gente cada vez percibe como algo más importante porque cada vez hay más ciudadanos que perciben el hecho de que su salud es primero. Su salud es primero. Y si ellos quieren vivir en espacios saludables, tienen que vivir en ciudades humanizadas y racionalizadas en ese sentido, ¿no? Entonces, de ahí vienen pues, los cierres de los cascos centrales, las restricciones al vehículo privado, la promoción del vehículo eléctrico, que bueno, soluciona el tema de la contaminación del aire, pero no la de ocupación del espacio público, que son cosas distintas. Entonces, combatir con el cambio climático exactamente igual. No te afecta directamente a tus pulmones cada vez que respiras, pero está afectando al gran pulmón que es el planeta y que al fin y al cabo se nos va a llevar a todos por delante. Entonces, combatir el cambio climático. Hay ciudades que tienen planes muy, muy, muy ambiciosos de reducción de emisiones, mejorar la calidad del aire, renaturalizar la ciudad y sobre todo hacer una ciudad más colaborativa, más humanizada. Y esto es una tendencia que también, luego lo vamos a ver, es una tendencia que se está produciendo. Es decir, hay un concepto que lo resume muy bien y es que vamos a pasar de la ciudad del tener a la ciudad del compartir, ¿no? Es decir, ahora todas las encuestas nos lo dicen. La prioridad de gente como mi generación era con 20 años tener un coche. Todos aspirábamos a tener un coche. Bueno, pues ahora las encuestas nos indican que a la gente joven lo de tener un coche le da exactamente igual, que no es prioritario, ¿no? Ellos han cambiado el chip en ese sentido. El tema de la digitalización y las nuevas tecnologías también está influyendo mucho, pero yo siempre las aparco, las dejo un poquito, porque la tecnología es un habilitador, no es un fin, no es un eje, sino que es transversal, es un habilitador y cualquier tipo de tecnología que venga a mejorar estos procesos, pues bienvenida sea, ¿no? Y estos serían un poco el tema de hacia dónde debemos ir, sobre todo también hacia ciudades más inclusivas, porque el urbanismo clásico está pensado desde los hombres y para los hombres. Y ahora ya las cosas no son así, bueno, nunca fueron realmente. Hay que pensar en la ciudad de género, cada vez se está trabajando más en ese tema, y sobre todo rescatar la ciudad de los niños. O sea, el espacio público como el lugar de encuentro, de aprendizaje, de juego y de conocimiento, ¿no? Porque dicen los que saben de esto mucho, de los niños, que si ganamos el espacio público para los niños, ganamos el espacio público para todos, ¿no?
donde como hay la red de Ciudades que Caminan, ¿no? Que hace un trabajo fantástico en este sentido, ¿no? Tiene una imagen de niños jugando a la pelota y un coche parado y dicen, perdone, estamos jugando, tiene que esperar. Hay que dar la vuelta al calcetín en ese sentido, ¿no? Es decir, el espacio público, que es un concepto que estaba ahí, que bueno, sí, mientras la acera no tenga baches y tal, y haya arbolillos, y muy bien. No, el espacio público es muchísimo más. Es el corazón de la ciudad. O sea, si la ciudad tiene que ser densa y compacta, es una cuestión de planificación urbana. Pero la tercera gran pata de la ciudad es la complejidad social. La complejidad social la dan las personas. Si no hay relación humana, no hay ciudad. O sea, la ciudad crece gracias al intercambio de conocimiento. Y eso es lo que nos está faltando, ¿no? Y nos falta también por una cuestión de mentalidad, pero también por una cuestión de falta de espacio público. Es decir, el espacio público también sería otro de los ejes claves para trabajar en la mejora del bienestar en las ciudades. Sí. Fantástico, Perdona, sí, Leire, se me olvidaba un claro. detalle respecto a este tema del bienestar. Y os recomiendo también la lectura del último barómetro de la Unión Europea sobre el Vale. bienestar en las ciudades de Europa. Es un barómetro muy interesante porque no lo hacen los expertos, lo hacen las personas. Es decir, en cada ciudad seleccionada de Europa se pregunta a los propios ciudadanos qué opinan sobre su ciudad en distintos aspectos, no solo ambientales, sino de acceso al empleo, acceso a la sanidad, acceso a la educación, seguridad, por supuesto, zonas verdes, calidad del aire, cambio climático, son como veintitantos indicadores. Muy Y interesante. bueno, pues una vez más, las ciudades nórdicas copan, lo tengo aquí, las ciudades nórdicas copan el ranking. Son todas las capitales de estado, más otras 50, son ciento y pico ciudades. Por ejemplo, en España se incorporan Madrid, Barcelona, Málaga y Oviedo. O sea, no son todas las ciudades, ¿no? Entonces, la gran ganadora es Copenhague, Mm. seguida de Estocolmo, Zurich, Dansk en Portugal, Braga en Portugal, Dansk en Polonia, perdón. Braga en Portugal quizás sea la única que sea un poco más meridional. Oslo, Hamburgo, Rennes, Cardiff. Es decir, todo ciudades centro y norte de Europa, ¿no? Con grados de satisfacción de hasta el 98%. Es decir, hay ciudades donde la gente está contenta de vivir, siempre con peros, pero... Y luego ves el final del ranking y vuelve a repetirse un poco una situación que ya viene de otros barómetros, ¿no? Las ciudades peor valoradas por sus ciudadanos. Lógicamente, aquellas ciudades donde los servicios públicos son peores y donde la ciudad está peor gestionada. También es importante que Palermo no tiene las mismas inversiones, las mismas capacidades financieras que tiene Múnich, ¿eh? Pero dentro, cada uno de lo suyo, pues al final nos encontramos Ankara, en Turquía, Roma, Nápoles, Tirana, Albania, Estambul, Atenas, Palermo, Belgrado, Mm. ciudades que todavía les queda, y hablan sus propios ciudadanos, es decir, no hablan de su propia ciudad. Es un informe interesante en este sentido, además hay 21 indicadores, cada uno con su ranking, y la verdad es que os lo recomiendo porque es una visión interesante, ¿no? de este tema. Fantástico. Gracias, Carlos. Mira, antes Javier Goicoechea, que nos acompaña en el webinar, ha puesto el link al estudio que mencionabas de UN Habitat. Lo que Sí, podemos hacer es buscar luego nosotros el de ciudades, el de la Unión Europea, y lo compartimos también con los participantes por si alguna de las personas que nos acompaña le mm, quiere echar un vistacillo. sí, Muy bien. perfecto, muy bien. Genial, estamos hablando un montón de cosas. A mí solo me queda preguntarte por los ejemplos. Sí, pues mira, para los ejemplos, como te comentaba antes, Leire, prefiero contar algunos. O sea, es una selección totalmente subjetiva, ah, con escalas poco caótico, pero con mi propia cabeza. Es decir, hay distintas escalas, hay grandes planificaciones urbanas y ejemplos muy puntuales, pero creo que en esa diversidad también demuestra un poquito todos los niveles en los que la ciudadanía o los gobiernos locales se están moviendo, ¿no? Es decir, ha habido también una falsa percepción de que las ciudades avanzan con grandísimos proyectos. Y esto hoy por hoy, bueno, sabéis que los planes generales de urbanismo están muertos, o sea, siguen existiendo, pero o sea, tú coges el Plan General Urbano de Madrid, que es de hace veintitantos años o más,
y todo lo que se ha hecho en la Ciudad de Madrid no está en el plan general. Es decir, y esto yo creo que es unánime entre los urbanistas. Es decir, esto de decir, vamos a sentarnos y vamos a pensar qué vamos a hacer con la ciudad en los próximos 30 años. Eso es no comprender que la ciudad es un organismo vivo, ¿no? Entonces, ya no se busca tanto el gran proyecto, aunque, por ejemplo, en Madrid tenemos el Madrid Nuevo Norte, que es un gran proyecto. Bueno, en fin, y los hay. Pero, o sea, lo que decía Lerner del puntillismo urbano, es decir, las ciudades se cambian a base de hacer cositas pequeñas y poquito a poco y de manera constante, ¿no? Nada de aquí vamos a hacer, pues, vamos a llamar a Calatrava para que nos haga aquí una ópera, ¿eh? Porque el efecto Guggenheim funcionó una vez y muy bien, pero no más. Los otros intentos de efecto Guggenheim, me parece que la mayoría se han quedado un poquito en la cuneta, ¿no? Entonces, os voy a poner Acupuntura, ¿no, Carlos? ¿El Se qué? llama intervenciones de acupuntura urbana. Sí, antes se llamaba puntillismo urbano, acupuntura urbana, urbanismo táctico, Eso. es decir, intervenciones rápidas que tengan un impacto directo, inmediato en la ciudadanía, en el bienestar de las personas, en distintos aspectos urbanos, que tengan presupuestos manejables, que se hagan de abajo arriba, que se cuente con la gente y que sean proyectos muy ágiles, muy pegados al territorio y que resuelvan problemas. Vuelvo a lo de intervenir en tiempo real, ¿no? Que resuelvan problemas de verdad, ¿no? Esto de las operaciones asfalto, o ahora voy y cojo todo un distrito y le cambio la acera, ese tipo de grandes proyectos y visiones de ciudad, yo creo que cada vez hay ciudades que menos, aunque vamos a ver casos de planificación urbana muy potentes, ¿no? Muy pensados a 30 o 40 años, ¿no? Pues os voy a poner, os voy a Fantástico. compartir el PowerPoint y muy rápidamente los vemos, si os parece. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, perdona, Carlos, se ve Sí, perfecto. Si lo lo puedes estáis poner viendo. En en pantalla pantalla, completa, vale, sí, perfecto. Bueno, fantástico pues nada, ahora. esto es solamente una introducción lógica, ¿no? Como ya dicen los científicos, no urbanistas ni científicos, desde hace mucho tiempo, ¿no? Que el problema se resume muy rápido. Más población y más consumo, crisis global. Esto es matemática pura, ¿eh? Espera, a ver cómo puedo yo. Ahora, la nueva ciudad ecosocial, ¿dónde tiene que intervenir? Y ejemplos que vamos a ver, pues lo hemos estado hablando, ¿no? Sobre el territorio, adaptarse al territorio, no hacer que el territorio se adapte a la ciudad. ¿Eh? Con densidad, con complejidad, e impactando lo mínimo posible. La energía, como no cambiemos el modelo energético, no habrá transición global de las ciudades. La materia entra a la ciudad y luego se desperdicia. De ahí vienen ejemplos, conceptos como el urban mining. Hay materiales de los cuales ya hay más cantidad circulando en las ciudades que en las propias minas. Y de hecho hay materiales que están en unos preocupantes procesos de agotamiento. Por ejemplo, algunas de las tierras raras, ¿sí? Con los cuales funcionan nuestros teléfonos móviles y la mayoría de los aparatos electrónicos. Emisiones, por supuesto, neutralidad climática, que no es lo mismo que cero emisiones, ¿eh? Que aquí hay mucha... la neutralidad climática es un primer paso, pero luego tenemos que ir a escenarios de cero emisiones, desfosilizar la ciudad y descarbonizarla. Producción de bienes y consumos, esto ya lo sabemos, escala local, nuevas economías urbanas colaborativas, verdes, bajas en huella de carbono, industria creativa, innovación, digitalización, desmaterialización. Gestionar el agotamiento dentro de los límites. Y la alimentación, que es uno de los ejes que no he mencionado hasta ahora, pero es fundamental dentro de las ciudades, ¿no? Alimentación de cercanía, redes de distribución, soberanía alimentaria, autosuficiencia, abastecimiento, concepto de ciudad-región, ¿no? Bueno, esto es un más a más que os he metido, pero lo paso rápido porque seguramente lo conocéis más que de sobra, ¿no? La teoría del domus. Si queremos mantener un poco el estado de bienestar, tenemos que controlar, por un lado, lo que consumimos, que es lo que está dentro del rosco, y por otro lado, evitar que este rosco se expanda para intentar reducir los impactos en nuestro entorno, ¿no? Es una teoría que, desde mi punto de vista, es la suma de muchas teorías, pero que ha funcionado bien porque está muy bien explicada, la economía de la rosquilla, y este gráfico, que lo habréis visto 1000 veces, pues la verdad es que es muy, digamos que es muy pedagógico, ¿no? Vale. Ámsterdam. Ámsterdam es una de las ciudades europeas que más están haciendo
por el tema de la adaptación al cambio climático, por la economía circular, por la economía colaborativa. Es decir, tienen distintos proyectos. Yo aquí os he traído solamente uno, el Sharing Economy Action, pero tiene un montón de proyectos y están realmente renovando la ciudad en muchísimos aspectos, ¿no? Tiene proyectos muy ambiciosos en reducción de emisiones, para ser cero emisiones en un par de décadas, y sobre todo promueve mucho la economía colaborativa. Uno de los ejemplos de lo que está haciendo Ámsterdam es este nuevo barrio que se ha construido en una zona degenerada, en una zona portuaria. De hecho, estas casas flotantes se hicieron primero como una intervención arquitectónica singular, pero también porque todo este canal estaba contaminadísimo. Aquí no podías ni meter un pie, porque si metías un pie te lo tenían que cortar, ¿no? Pues se ha creado un mercado de intercambio de productos de segunda mano, se han creado polos de acción cultural, es decir, que no solamente es un ejemplo de que no solamente la ciudad crece construyendo casas, sino que detrás de las casas tiene que haber complejidad social, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Esto es un ejemplo muy puntual, pero que me parece muy interesante. Es decir, todos acabamos teniendo una Black Decker en casa, ¿no? Bueno, pues en Toronto han creado la Biblioteca de las Herramientas. Y estos ejemplos de economía colaborativa hay muchísimos, ¿no? A mí me ha llamado la atención este de Toronto. Si quieres una Black Decker, la coges, la usas y la devuelves, ¿eh? Y así reduces enormemente los consumos. El tema, por ejemplo, de la recogida y reciclaje de la ropa. Bueno, pues Nueva York tiene un proyecto potentísimo para evitar que todo tipo de productos textiles acaben en el vertedero y que se promueva el reciclaje, pero también sobre todo el intercambio y la segunda mano de prendas, ¿no? Este está muy bien en Belo Horizonte, porque no solamente tiene esa parte de recuperar materiales, sino que va vinculado también a temas de inclusión social y de lucha contra la brecha digital. Es decir, son personas mayores que no solo recuperan y reutilizan piezas de ordenadores, aparatos eléctricos, sino que también aprenden a manejarlos. Esto es muy importante porque tiene esa doble vertiente, ¿no? Bueno, en Austin lo que han hecho es un mercado de materiales, pero no de grandes empresas, sino de vecinos. Vecinos que a lo mejor a uno le sobra un saco de cemento y otro lo necesita, una escalera, un no sé qué. Es decir, sobre todo muy vinculado a temas de construcción, de hacer bricolaje y pequeñas reformas en casa, ¿no? Para que tú cuando quieras hacer una reforma no tengas que ir a una empresa, sino en un momento dado un vecino te puede hacer esto, porque sabe, otro tiene un saco de cemento y el otro tiene una cosa de hacer cemento. Pues muy bien, pues nos juntamos y lo hacemos. Es una economía colaborativa, ¿no? The Plan en Chicago es un fantástico ejemplo de cómo se recuperó una antigua nave industrial abandonada para crear una especie de centro de productores locales de alimentación con una parte muy importante de pedagogía, porque pasan estudiantes, tienen digestores para el residuo alimentario y la verdad es que, bueno, en un porcentaje determinado, pero abastece de alimentación a los mercados locales y tal, ¿no? Esto es un ejemplo interesante de soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, sobre alimentación habría mucho que hablar, ¿no? Es un tema peliagudo, ¿no? En ese sentido. Todos conoceréis el Pacto de Milán y sabréis que en Valencia consiguió tener la sede de la FAO del Centro de Alimentación Urbana Sostenible, ¿no? Que lleva funcionando desde hace unos meses, ya algo más de unos meses, ¿no? Y que es un centro de análisis y estudio de cómo las ciudades pueden aumentar su soberanía alimentaria y sobre todo dar bien de comer a sus habitantes. Sobre todo dar bien de comer a sus habitantes, ¿no? El pacto ya hay más de 200 ciudades, es decir, que el tema de la alimentación muy vinculado con la recuperación de las periferias urbanas, por ejemplo en Lleida con el tema de la recuperación de la huerta, las famosas huertas del Mediterráneo que rodeaban los cinturones, como un cinturón en los entornos urbanos y que poco a poco con la expansión de la ciudad fueron desapareciendo, ¿no? Y entonces ahora lo que se hace es intentar recuperar esa idea de huerta cercana, ¿no? Bueno, esto es lo de Valencia que os comentaba, el pacto de Milán, y Barcelona va a coger la cumbre de Milán del año que viene, ¿no? Es interesante, ¿no? Barcelona se está moviendo mucho en este sentido, ¿no? O temas de espacio público y de movilidad, hay muchísimos ejemplos. No sé si conocéis los metrominutos de las redes de ciudades que caminan, que cogen la iconografía de las redes de metro, los mapas de las líneas de metro, o de los autobuses y las hacen para caminar, ¿no? Estos todos son rutas que tú dices, voy de aquí a aquí. Bueno, pues mira, caminando tardo 10 minutos y puedo ir todo recto o puedo ir por aquí
Es decir, es una manera pedagógica de hacer entender que caminar es la mejor manera de moverse en la ciudad, ¿no? Perdona. Aquí os ponía un añadido, porque ayer mismo supimos que la ley de cambio climático, bueno, ayer no, pero la ley de cambio climático va a obligar a los centros urbanos de más de 50.000 habitantes a cerrar los cascos urbanos, los centrales, por ley, por ley. O sea, todas esas ciudades van a tener un Madrid central, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ayer Tráfico anunció que va a ser obligatorio también la velocidad de 30 por hora en calles de sentido único. Con esto, la red de ciudades que caminan lleva trabajando mucho tiempo, con las ciudades 30, que la más famosa es Pontevedra y ha ganado premios de Naciones Unidas. Pero realmente la que ha dado últimamente el salto importante ha sido Bilbao, porque las ciudades 30 se circunscriben al casco antiguo, y en cambio Bilbao lo ha hecho en todo el perímetro de la ciudad. El carpool, car sharing, moto sharing, todo esto lo que nos lleva es a pensar que los modelos de movilidad urbana están cambiando de una manera radical. No solamente tienden a ser más limpios, sino también más compartidos. Y una vez más, los ciudadanos tienen un papel fundamental. El cohousing lo conocéis de sobra, pero lo que está cambiando también en las ciudades es esa barrera infranqueable hasta ahora entre lo público y lo privado. Es decir, está la calle, está lo público y luego está la fachada del edificio, el portal, y yo cuando cruzo esa frontera entro en mi espacio. Todo eso está cambiando porque está cambiando la manera de habitar y por tanto la manera de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Conoceréis de sobra ejemplos de cohousing, estos entre patios, que son los más peleones. Es interesante ver cómo en otros países el cohousing es algo normal. Aquí todavía se mira, ¿esto qué será? Bueno, pues en otros países ya es muy normal, ¿no? El tema de los edificios, desde un punto de vista más arquitectónico, digamos, tenemos que pasar de tener edificios que son antisostenibles en todos los sentidos a convertirse en polos de sostenibilidad y de bienestar, reforzando sus aislamientos térmicos, reduciendo sus consumos de energía, aportes de renovables y, por supuesto, introduciendo el elemento verde dentro de la edificación, ¿no? Y luego trabajar ese concepto de espacio público. Conocéis de sobra las superillas, las supermanzanas de Barcelona. Esto, por ejemplo, que os pongo aquí, es que me lo está tapando un poco, a ver. Aquí, abajo a la derecha, es la regeneración de un parque recientemente hecho en Torrelodones. Se convirtió un parque clásico en un espacio de encuentro y de convivencia para todo tipo de ciudadanos. Esto del centro es un proyecto que se hizo a mediados de la década pasada y que se llamaba Madrid Centro, después de que hemos debatido tanto sobre Madrid Central, que sería más o menos lo que estoy marcando con el puntero, mirad la dimensión. Se le pidió a Ezquiaga y a otros arquitectos que hicieran un proyecto como de hiper-supermanzana, y entonces ellos lo que hicieron fue para toda la almendra de Madrid, es decir, todo lo que está dentro de la M30. Este proyecto se hizo, se aplaudió y se metió en un cajón. Y ahí quedó. Ahora estamos, no sé si veis el puntero cuando lo paso, ¿verdad? Pues esto es Madrid Sí, Central. Carlos, se ve bien. Pues este es el debate. O sea, todavía a estas alturas estamos debatiendo de si esto se cierra, se abre o qué pasa con ello. Cuando hace ya 15 años había una visión global muchísimo más abierta, ¿no? Madrid Central debería ser solo el principio del proceso y no un problema. Y luego la famosa ciudad de los 15 minutos, que ahora se ha puesto muy de moda, con Carlos Moreno y Ana Hidalgo, porque lo quieren implantar en París. No es una idea nueva, es una idea que ya viene de muy atrás, ¿no? Y que básicamente consiste en la célula de vida. Es decir, que tengamos en un perímetro razonable y suficiente para caminar, yendo a los lugares, caminando, todas nuestras necesidades vitales cubiertas. Es recuperar un poco el concepto de barrio, ¿no? Y de cercanía. En recuperación del espacio público, esto es por motivo de la pandemia, aunque hay ciudades que ya no van a revertir las medidas. Este es un ejemplo de Milán, de una plaza en la que se ha ganado enormemente espacio público para la ciudadanía, mientras que se ha arrinconado un poco al vehículo y se ha recuperado esta especie de islas, glorietas verdes. Es lo que decía antes, cuando la naturaleza se ha quedado dentro de la ciudad solamente como algo puramente ornamental, ¿no? Esto es así, una isla, ¿no? En cambio, ahora lo verde reconecta con más verde, reconecta con las personas, se recupera ese espacio público y, por tanto, esa complejidad
de la que hablábamos antes, ¿no? Estas medidas se tomaron por el COVID, por el desconfinamiento, pero muchas ciudades, también Barcelona, por ejemplo, las está dejando, porque se están dando cuenta que funciona, ¿no? Y luego, el gran megaproyecto, por poner uno, bueno, os sugiero que estudiéis o que al menos cotilleéis en Internet. El proyecto está llevando a cabo Oslo. Oslo está recuperando uno de sus laterales hacia la ría a la que mira, con una ciudad nueva, con unos altísimos criterios de sostenibilidad. Es ciudad nueva, pero va acompañada de un proyecto de regeneración del casco histórico. Están recuperando la calidad de las aguas, es decir, es un proyecto de una envergadura enorme, pero que lo están haciendo con mucho criterio. Esto es el mismo proyecto, pero dentro de la zona antigua, ¿no? De regeneración del casco antiguo. Y esto es Hamburgo. Todo esto es el puerto de Hamburgo, que estaba absolutamente abandonado, degradado como muchísimas ciudades portuarias, ¿no? En la zona de Hafen City estaba abandonado y totalmente dejado, ¿no? Esto era el aspecto que tenía antes, todo lleno de almacenes abandonados, actividades portuarias que ya habían cerrado, porque aquí ya no hay transferencia de mercancías, ¿no? Los puertos se han ampliado y se han alejado un poco más de la ciudad. Y esto es ahora, ¿no? No es exactamente ahora porque la ópera ya está cerrada, pero es que esta foto, como también es aérea, se puede comparar con la anterior. Se ha hecho un nuevo barrio, se han recuperado y regenerado estructuras arquitectónicas interesantes, patrimoniales, también se ha construido zona nueva. Esto es la nueva Ópera de Hamburgo, que es el edificio emblemático, y se ha creado un ecobarrio donde antes lo único que había era contaminación y fábricas abandonadas, ¿no? Hamburgo, miradlo bien si tenéis ocasión, porque tiene un plan de anillos verdes y de corredores biológicos muy interesantes. Luego biodinámico, en clave nacional, bueno, pues es otro ejemplo que también os recomiendo que sigáis, apoyado mucho en el uso de los materiales de cercanía, la madera sobre todo. Montreal, recuperando un antiguo hipódromo. Berlín, el antiguo aeropuerto de Tenhol, que los ciudadanos votaron en un referéndum y querían un parque público abierto. Lo han conseguido. El famoso High Line de Nueva York, pero también las zonas verdes del litoral de Brooklyn y Manhattan, que se están pensando mucho para el tema del aumento del nivel del mar. Y esto que ves abajo era una autopista que cruzaba Seúl. Este proyecto es antiguo, pero es que no deja de ser espectacular. Y entonces se enterró un río para poner encima una autopista. ¿Y qué han hecho ahora? Quitar la autopista y recuperar el río. Este proyecto ya tiene unos años, pero es que no deja de ser uno de los proyectos más espectaculares que se han hecho de recuperación de la naturaleza, ¿no? Ciudad colaborativa, huertos urbanos, luchar contra el desperdicio alimentario, filosofía del compartir, ¿no? Y sobre todo la ciudad, lo que hablábamos antes, la ciudad de los niños, las mujeres, las personas. Es decir, no habrá ciudad sostenible si no hay ciudad para todos. Por ejemplo, Melbourne está en ello, ¿no? Con una serie de intervenciones urbanas, de proyectos sociales. Hay ciudades que lo tienen muy claro, ¿no? Y bueno, no he querido meter más ejemplos porque si no ya nos enrollamos demasiado, ¿no? Pero de estos hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Bueno. Yo personalmente, Carlos, estoy fascinada por el viaje por el que nos has guiado en estas distintas experiencias. Me parecen súper enriquecedoras. Mira, dice Javier que le recuerda el proyecto de Zorrozaurre en Bilbao, efectivamente. Sí. Acabamos de publicar en la web la primera información de muchas que publicaremos con un acuerdo con la Universidad Oberta de Cataluña, porque son los partners en Barcelona y Bilbao, están metidos en un proyecto que se llama P-Factor, que es uso efímero de espacios abandonados. Entonces, Zorrozaurre en Bilbao es el espacio elegido. Es decir, antes de que se produzca el gran cambio urbano, pues se va a utilizar esas infraestructuras que están ahí abandonadas pues para crear espacios efímeros de creación, de emprendimiento y demás. Es T-Factor. Y es un proyecto muy interesante de regeneración urbana de zonas industriales. Fantástico. Fantástico, gracias. También pues en esta línea, Carlos, si te parece, hace un poquito, Javier también proponía una pregunta en el chat. Dice, vivo en Vitoria-Gasteiz, ciudad que se nombra siempre como una de las más sostenibles de España. Pues bien, el presupuesto social para el 2021 va a rebajarse notablemente.
y te lanza la pregunta: ¿sigue siendo en general lo económico prioritario para los gobiernos? Uf. Es un poco lo que hablábamos antes de empezar la charla, ¿no? En mi opinión, la financiación de las ciudades es uno de los grandísimos problemas. Y además es uno de los que ONU Habitat, por ejemplo, trabaja muchísimo. Que tú a una ciudad no le puedes decir, planifica bien, sé más sostenible. Y la ciudad te puede decir, ya, pero es que no tengo un duro. No es el caso de Vitoria-Gasteiz, es una ciudad que tiene un presupuesto, claro, los recortes, ahí depende de la decisión política, ¿no? De la crisis y de la decisión política, ¿no? Porque yo siempre, lo siento mucho, pero a mí me gusta decir que el medio ambiente tiene ideología. Es decir, no pongamos la tabla rasa para todos porque no, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ahí la ideología y la política influyen mucho en este tipo de decisiones, ¿no? Pero el tema de la financiación es clave, ¿no? Porque el modelo que hay en España y en otros países del sur de financiación local es muy limitado. Dicho de otra manera, una ciudad depende de los fondos que recibe o el sustento económico de los gobiernos regionales, del gobierno nacional, por 18.000 derivadas, ¿no? Entonces, su capacidad de autonomía es muy limitada. A diferencia de otras ciudades que recaudan más impuestos por otros motivos y entonces al recaudar más impuestos tienen más capacidad inversora, ¿no? Es decir, las grandes ciudades tienen grandísimos. Madrid tiene un presupuesto de más de 5.000 millones de euros. Pero claro, comparado con creo que son los 15.000 millones de la comunidad autónoma, claro, es que buena parte del transporte urbano de la Ciudad de Madrid no depende del Ayuntamiento de Madrid, no depende. Entonces, ahí hay también una ausencia de control de competencias, ¿no? Y entre la ausencia de competencias, la falta de financiación, bueno, pues se dan circunstancias de eso, de que no siempre se invierte todo lo que habría que invertir o se invierte en otras historias que a lo mejor no son tan necesarias, ¿no? Es una pena que Vitoria haya pegado ese recorte a los presupuestos sociales, ¿no? Porque también es verdad que, desgraciadamente, y en esto han caído algunas ciudades, todos los avances medioambientales y cosas que se venden muy bien, generan buenos titulares, mientras que luchar contra la desigualdad social no genera tan buenos titulares, ¿no? No se vende tan bien, entre comillas. Entonces, es mejor inaugurar puentes y polideportivos, que bienvenidos sean, antes que a lo mejor invertir a largo plazo en grandes problemas estructurales, ¿no? Fantástico. Gracias. Si te parece, bueno, estamos ya en hora, pero sí que me gustaría, si tienes, si los todavía presentes tenéis unos minutos, abrir al público, ¿no? la oportunidad de que quien quiera formular algún comentario, alguna pregunta, lo haga. ¿Te parece, Carlos? Me parece muy bien, sí, sí. Genial, pues abrimos los micrófonos. Quien desee preguntar algo, por favor, que lo haga. Mientras se anima, quien quiera comentar a... Hola. Javier, adelante. Hola. Hola, Carlos. Hola, Leire. Mira, Hola. encantado. Muchas gracias por compartir todo este conocimiento. Ha sido muy interesante. Y bueno, al hilo de lo que comentabais, quería compartir también que me parece que es una iniciativa interesante en el ámbito de Pamplona. Ha habido una iniciativa de un ciclo de economía circular y este lunes pasado fui invitado a dar una charla sobre la salud. Yo soy médico, la salud en el ámbito de la economía circular. Muy bueno. Entonces hablabas de las ciudades sostenibles. Mira, hemos tenido, no nos conocemos, pero hemos tenido muchos asuntos en común, ¿no? Yo hablaba de las ciudades saludables, ¿no? Tú hablabas Sí. de la corresponsabilidad ciudadana y yo hablaba de los ciudadanos, ¿no? La ciudadanía comprometida con su salud y bienestar, ¿no? Muy bien. Tú hablabas de la cogobernanza y yo hablaba de los líderes holísticos, ¿no? Ajá. Un poco con esa mirada más amplia, ¿no? En la que la salud se tiene que mirar, ¿no? Desde una perspectiva circular y sostenible para que podamos analizar las verdaderas causas, ¿no? Que alteran nuestro
nuestro ecosistema de salud, ¿no? Para poder interconectar la salud con todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces, mira, yo articulaba ahí los ejemplos y decía que el poder verdadero de los ciudadanos está en la compra y lo que hacemos todos los días, lo que compramos todos los días, son alimentos. Entonces, que verdaderamente si el ciudadano o si el ciudadano o la ciudadana se da cuenta del poder que tiene, ¿no? Ejerciendo su poder de compra y cómo eso puede, ¿no? Con la economía colaborativa, con la economía local, puede implantarse, yo creo que sería un buen cambio, ¿no? Unido a otros muchos, yo creo que nos daría la idea del poder de cambio que tenemos, de la sostenibilidad, la sostenibilidad entendida como empezar desde abajo, ¿no? Sostenernos unos a otros para obligar a que ese cambio se produzca, ¿no? Bueno, quería compartir eso y muchas gracias, muy interesante. Pues gracias, Javier, porque tu visión es también súper interesante. El tema de la salud, ahora que hay una avalancha de webinars y bueno, antes lo había de eventos presenciales, ¿no? Pero yo, sobre todo en entornos de urbanistas y arquitectos, cada vez escucho más este discurso. Es decir, cuando se habla de los grandes ejes que moverán la ciudad y tal, muchísima gente dice, no, el primero y fundamental es la salud. Tenemos que partir de la base de que hay que mejorar los entornos para mejorar la salud de las personas. Y a partir de ahí lo que queráis, ¿no? Es decir, y además, muchos expertos en comunicación, hay un informe, ahora no recuerdo exactamente, pero lo he leído hace poco. En la comunicación en cambio climático tenía gravísimos problemas de comprensión. Y por eso cada vez menos, ¿no? Pero históricamente siempre ha habido un bastante desapego al cambio climático, porque es un problema que no vemos. Y por poner un ejemplo, en los medios de comunicación, cuando hablan de cambio climático, te ponen la foto del oso polar. Claro. Entonces, claro, tú vives en Valladolid y en Sevilla y dices, joder, si yo qué tengo que ver con el oso polar. Es decir, no hay una relación, un vínculo emocional, ¿no? con lo que tú estás viendo. Te están diciendo, el cambio climático es un problema, y te ponen un oso polar. Y ellos dicen, bueno, pues entonces será un problema del oso polar, no sé muy bien cómo interpretarlo, ¿no? Y en cambio, ahora expertos en comunicación de cambio climático han dicho, no, hay que vincular el cambio climático a la salud, porque la salud lo entiende todo el mundo. Todo el mundo, al fin y al cabo, aunque pelee más o menos por su propia salud y la de su entorno, entiende muy bien que la salud es importante. Entonces, si en vez de poner al oso polar, pones cómo impacta o va a impactar más todavía el cambio climático en tu salud, la gente el mensaje lo percibe rápido y lo asimila y dice, joder, ostras, pues el cambio climático va a ser un problema. Lo mismo que con la calidad del aire. Exactamente igual, ¿no? Si dejamos de hablar de partículas por millón y de óxidos de nitrógeno y decimos, no, es que lo que estás respirando es veneno y te vas a morir. Entonces la gente ya dice, caramba. Claro. Pues, o sea, el eje de salud, Javier, yo al menos la percepción que tengo es que cada vez es un discurso que se está implantando con mucha fuerza y a mí me parece acertadísimo, ¿no? Ponerlo como uno de los ejes prioritarios, sobre todo por esa labor, por ese componente didáctico y pedagógico que tiene, puesto que nos afecta a todos, ¿no? Así que muy interesante, Javier. Muchas gracias. En el chat también está otro Javier Goicoechea, haciendo alguna reflexión. Javier, no sé si quieres encender el micrófono y compartirla de viva voz. Gracias, Leire. Encantado, Carlos, y al resto de la audiencia. Hombre, realmente no quería monopolizar bastante escrito en el chat y eran reflexiones porque creo que nos llevan quizás a ser redundantes, ¿no? Simplemente por dejar ese detalle ahí. Cuando hablabais de la economía circular, que creo que es una de las grandes carencias en la forma en la que se aplica, no de la propia economía circular. Conozco grandes personas, tú, Leire, conoces a Nicola Serantola, por ejemplo, que es uno de las líderes hoy en día, o por lo menos los expertos que mejor hablan de la economía circular, y él nunca deja de lado lo social. El gran problema de la economía circular es que se ha vendido lo que es la maximización de beneficios que van en contra de lo social. El maximizar beneficios, ahorrar materiales está muy bien, pero lo social implica inversión, generalmente. Entonces, esa es una de las trampas de la aplicación, no de la propia economía circular, sino de la aplicación de la economía circular, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que decíais también, abundando en lo que decís de la salud,
tenemos que tener algo muy claro. El cambio climático, no sé si es una aceleración lo que estamos provocando o estamos creando ese cambio climático. Yo más pienso que es una aceleración. Tenemos que tener claro que las fases del planeta han sido muchas y variadas, que aquí llegará un día en que probablemente la población desaparezca. Pero bueno, lo que sí que estamos haciendo es hacernos trampas, pensando en el planeta, cuando en realidad el planeta se regenerará por sí solo, o en esos ciclos y en esos cambios, pues el planeta volverá a ser lo que está siendo ahora, ¿no? Me refiero a lo que es naturaleza, etcétera. Yo creo que eso es lo que hay que decir a la gente. El cambio climático nos va a matar a nosotros o va a acelerar nuestra desaparición. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Javier. El problema es que lo que quizás tengamos que combatir sea esa aceleración. Hemos generado un problema, visto en tiempos geológicos, por decirlo de alguna manera, todos vamos a desaparecer, eso está claro. Pero nosotros mismos hemos generado un problema en los últimos 100 años, 100 y poco años, ¿no? Y yo creo que el principal problema del cambio climático, además enlazo con ese aspecto social que decías de la economía circular, es el aspecto social del cambio climático. Porque volvemos un poco a lo de siempre. El cambio climático nos afecta, vamos a matizar, a unos les afecta más que a otros. Y es esto como lo de los barrios pobres y ricos y el coronavirus. Si vemos el mapa de dónde está impactando, puede impactar de la misma manera en territorios diferentes. Pero claro, no es lo mismo que impacte en el norte de Inglaterra a que impacte en el sur de Senegal. Porque en el sur de Senegal el impacto es que se lo lleva todo por delante. Es decir, dicho de otra manera, es un problema añadido más que sufren más los vulnerables. Entonces, el informe de Naciones Unidas también hablaba de migraciones, ¿no? Hay hubo el año pasado 760 millones de migrantes a nivel interno y en torno a los 300 a nivel internacional, intrapaíses. De ellos se calcula que el número de inmigrantes climáticos es cada vez mayor. Es decir, estamos desalojando por los efectos del cambio climático creado por las potencias industriales, estamos desalojando de sus propios territorios a la gente y la estamos degradando hasta un nivel de vulnerabilidad inaceptable. Esa parte social del cambio climático quizás sea la más grave. Y muy de acuerdo en que también ocurre con la economía circular. Hay un informe de Ecotec que ha hecho prácticamente el único informe de economía circular que se ha hecho en España. Y tiene una conclusión muy interesante, y es que en España hemos asimilado economía circular con residuos. Nada más. Mientras que se analiza en otros países como Francia, Holanda, Alemania, y la economía circular se comprende como un proceso que se puede aplicar, por ejemplo, a un ecosistema urbano. Hablan, por ejemplo, de la economía circular en la movilidad, en el uso de los edificios, 1000 cosas. Aquí dice la economía circular, residuos. Y además, desvirtuando un poco la jerarquía lógica de la gestión de los residuos. Muchos expertos dicen el reciclaje es un fracaso. Si tú tienes que llegar a reciclar algo es porque has hecho mal las fases anteriores, ¿no? Pero claro, aquí la R famosa, todas las R's esta de la economía circular, la que no aparece por ningún lado es la primera, reducir. Aquí de reducir nadie quiere hablar. Se habla de, vale, bien, genial, bienvenida sea la reutilización, recuperación, recanibalización de materiales, reciclaje, bla, bla. Y el ecodiseño, como tú decías, Javier, ¿no? Me ahorro, ahora la botella pesa 20% menos de plástico y tengo plástico biodegradable y tal. Es todo marear, avanzar para llegar al mismo punto. En cuanto al consumo, porque claro, dices, no, es que la primera R es reducir, lo que tenemos que hacer es reducir el consumo. Dicen, hay expertos que dicen que el consumo tiene que volver a los niveles previos a lo que se ha llamado la gran aceleración, que va de los años 70 hasta la actualidad, cuando el consumo se convierte en hiperconsumo. Se mete ese acelerón increíble en el consumo mundial. O sea, que habría que volver a los niveles de consumo de los años 70, sin intentar perder calidad de vida, pero regresando a unos niveles muy anteriores de nivel de consumo. Eso pasa por reducir. Pero el reducir es una palabra que no entienden los sistemas de mercado ni las grandes empresas, que son las que están monopolizando el concepto de economía circular.
Si vosotros os fijáis de dónde os vienen los impactos de economía circular, los mensajes, os daréis cuenta que la mayoría vienen de las empresas, de las grandes empresas. O sea, Coca-Cola tiene una campaña espectacular de economía circular. Entonces, claro, cuando el que te lanza el mensaje de la economía circular es el primero que no quiere ni escuchar hablar de la primera R de la economía circular, que es reducir, o sea, hay una contradicción de fondo importante. Para reciclar, sí, claro, todo hay que reciclarlo, pero lo deseable es que el reciclaje sea la última opción. Y ahí es donde sí se apela al ciudadano, tienes que reciclar y tal, hasta el punto de que hay, ¿cómo les llaman? Los agobiados climáticos o algo así creo que es. Es decir, gente que ya tiene una presión enorme porque tiene la sensación de que si el mundo va mal es culpa suya. Entonces, claro, dices, sí, hay una responsabilidad individual, sin duda, importantísima, pero vamos a ver, aquí hay que balancear las responsabilidades, ¿no? La ciudadanía podemos tener una parte de responsabilidad, pero el modelo económico productivo a nivel global que lleva funcionando desde hace, sobre todo, a toda máquina, desde hace 40 años, yo creo que algo tiene que decir, ¿no? Al respecto. Alguna responsabilidad, digo yo, que tiene que tener, ¿no? Entonces, esto de siempre apelar al ciudadano, venga, me refiero cuando los mensajes vienen de la empresa, ¿no? Del mercado. Venga, ciudadano, recicla, cómprate un eléctrico, venga. Y dices, vale, pero a ver, hay otros, pero esas rupturas son más complicadas, claro, van llegando con cuentagotas. Ahí hay una contradicción importante. En el tema de la economía circular, además, luego te viene la gente que analiza esto en profundidad y dice, punto 1, la economía circular no existe. La economía es espiral, en todo caso, porque siempre hay una pérdida de materia y energía, por muy bien que lo hagas. O sea, ya hablar de economía circular ya es un oxímoron en sí mismo, ¿no? Es decir, que hay mucho marketing con esto de la economía circular, ¿no? Pero bueno, en fin. Creo que... Solo una cosita, Leire, sí, solo una vale. cosita, es que ya sé que nos vamos de tiempo, pero me parece muy interesante en lo poco que podemos hacer aquí. Bueno, gracias, Carlos, por Gracias tus reflexiones. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Ha habido una parte que has hablado de economía colaborativa, Sí. ha habido otra parte que has hablado de lo importante que es la toma de decisiones personales, es decir, con nuestra compra votamos, aunque no nos lo parezca, y es mucho más eficaz o puede ser más eficaz que votar cada 4 años. En ese sentido, hilando un poco, voy a hablar, por lo menos para quien quiera, que tome nota de un libro que me parece interesantísimo. Ya tiene mucho tiempo, es de un catalán, como tú, un gran amigo personal además, que se llama Albert Cañigueral, que es uno de los exponentes en economía colaborativa. Sí, lo conozco bien. ¿Lo conoces? Bueno, Sí, pues sí. yo tengo la suerte de colaborar con él en muchas cosas y trabajo con él desde hace mucho. Sí. Se llama Vivir mejor con menos. Claro, sí, pero el título de ese libro, hay mucha gente que sale corriendo. Igual con las teorías de crecimiento, de Sergi Latouche y toda esta gente. Cuando la gente oye hablar de la palabra decrecimiento, dice, oh Dios mío, vamos a volver a usar velas, o ¿cómo es esto? A la caverna. A la caverna. Decrecimiento igual a la caverna. Dices, no, por favor, leeros a Latouche y las teorías del decrecimiento y os dais cuenta que es la cosa más sensata del mundo. Claro. Y esto de vivir mejor con menos es que o empezamos a hacerlo o es que ya sabemos lo que nos va a pasar, ¿no? Muy interesante el apunte, Javier, y muy interesante el trabajo este, desde luego. Sí. La economía colaborativa al menos en los entornos urbanos, tengo un montón de ejemplos, sobre todo basados en tecnología, porque aquí la tecnología sí que puede cumplir de economía colaborativa en barrios, que los conoceréis sobradamente la mayoría, ¿no? Pero que hay un montón, es decir, que no es una teoría que va por ahí diciendo, no, es que ya funciona y que se está trabajando mucho en ello, ¿no? Bueno, la gente de Sanas, ¿qué os voy a contar, no? Los que estáis en Sanas, ¿no? Sí, por ahí, como apunte a esto, creo que también entender bien los impactos, ¿no? Lo que en inglés se llaman los outcomes, más allá de los outputs, de los resultados, los impactos que generan las acciones que tomes. Exacto. Porque, por ejemplo, dentro de la economía colaborativa, que me parece fantástica como medio, hay estudios que dicen que pueden tener efecto rebote y al final genera más impacto que la economía normal. Entonces, bueno,
Los sistemas, sí, los sistemas son complejos, ¿no? Y hay que saber equilibrar un poquito, creo, procesos y impactos. Por ir cerrando, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario final que quiera hacer. Hola, yo quería hacerle una pregunta, pero es que no sé si nos vamos a ir de tiempo y nos metemos en un lío enorme. Hola, Carlos, soy Esther Valdés, ¿cómo estás? Oh, hombre, Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Espera que enciendo esto y nos vemos. Te estaba escuchando que pues, siempre estás al otro lado y como decía Leire, y es un gusto oírte. Haces siempre unos resúmenes estupendos. Yo te quería preguntar lo que opinas sobre los 750.000 millones de euros de la Unión Europea que se supone que van a... No sé si te ha dado tiempo a mirarte todo esto. Sí. Se supone que vienen a, bueno, pues a resolver el impacto económico de la pandemia y tal, y que van muy enfocados a, bueno, a sostenibilidad, a bueno, todos estos temas. No sé si te ha dado para... Bueno, lo justo. Y estabas tú ahí y yo hablando de renaturalización. ¡Qué vergüenza! No, qué vergüenza nada. Yo estaba a punto de sacar el hacha del decrecimiento, pero como ya lo habéis dicho... Pues Esther, fíjate que, claro, he visto, pero soy un poco escéptico con este tema del Next Generation, de la gestión de los fondos. Y luego el otro día cuando el gobierno presentó el plan de recuperación, resiliencia, que hay cerca del 37% enfocado a medio ambiente y tal. Y ayer la noticia fue que el Parlamento Europeo y el Consejo ya por fin han dado luz verde a los fondos, que eso estaba todavía ahí en disputa, y ayer por fin dijeron, venga, adelante. Y la nota de prensa del Parlamento Europeo hacía una sumatoria respecto al cambio climático y poco menos que llegaba a decir que hasta el 80%, directa o indirectamente, tiene que ver con cambio climático. Claro, dice, si quieres cambiar el modelo económico productivo, descarbonizar, tiene que ser así. Y luego el plan de recuperación español, que es un poco un reflejo, ¿no? Pero yo soy bastante escéptico con el tema. Sí. Pues, sí, el dinero llegará, se invertirá, pero yo veo que en este país hay sectores muy poderosos, con mucha influencia, y tenemos un modelo económico que lleva muchos años arrastrando poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, los fabricantes de vehículos, es decir, promover la venta de coches, aunque ya van haciendo coches eléctricos, y sobre todo el turismo y la construcción. ¿no? O sea, son dos sectores que este país ha vivido de ellos, y entonces yo no me veo, es que yo no sé, va a haber que echarle mucha osadía al tema, ¿verdad? Y muchas ganas de decir, lo hacemos y lo hacemos. Pero bueno, ahí está el dinero y hace falta una recuperación, un cambio de modelo. Eso es obvio, no todo el mundo está de acuerdo. Pero yo no sé si la urgencia de la crisis nos va a dejar margen para trabajar con visión, no sé. Bueno, yo creo que depende de lo que quieran. O sea, yo creo que ahora mismo en España, con von der Leyen y Timmermans ahí en Europa, creo que están empujando muy bien en una muy buena dirección. Yo no me he estudiado todas las reformas españolas y la ley de cambio climático, todo esto no me ha dado para mirármelo, pero bueno, me parecía que también como que era un buen canal. Luego ya depende de lo que llegue pues, pues a los gobiernos locales y de lo que las empresas quieran, de lo que... Porque esto es un poco como el plan anterior de la Unión Europea, el plan Juncker. Decía, vamos a movilizar más de 1 billón de euros, pero ellos solo ponían 300.000 como motor. Entonces, o se suma la empresa, el sector privado, y ahí es donde yo tengo mis dudas, ¿no? Ahí el dinero público sí. Te veo muy escéptico, claro, sí. Hace 20 años publicó la Unión Europea, la Agencia Europea de Medio Ambiente, el documento Visión 2050, y coges los ejes y son los mismos de ahora. Y von der Leyen, antes del coronavirus, ya anunció que su estrategia de presidencia iba a ser el cambio climático, lanzó la futura ley de cambio climático, y claro, ahora dices, bueno, pues ahora esta crisis nos va a dar pie para acelerar esta agenda. Pero ahí es donde yo no sé... Bueno, ya veremos esto. Bueno, lo veremos. Gracias, Carlos. Gracias, Leire. A ti, gracias, Esther, y gracias, Carlos. Gracias a todos los participantes. Yo tengo una
Dos preguntas que me voy a permitir lanzarte, Carlos, y contéstalas hasta donde quieras, porque creo que son ambiciosas. La primera es, ¿qué 3 temas crees que debieran ser prioritarios, que se debieran poner en la agenda para de verdad implementarlos como prioritarios? ¿Y qué 3 cosas debiéramos hacer diferentes para conseguir mejores resultados en el tema que nos ha traído hoy, que son la sostenibilidad en las ciudades? Vale, las 3 primeras, lo que yo creo donde hay que poner el foco, ¿no? Y donde creo que hay que intervenir, porque son agujeros muy, muy abarcadores, ¿no? Y han salido, ¿no? Uno, la planificación urbana, hay que hacer caso a Naciones Unidas. Que poquito caso les hacemos, desgraciadamente. Es decir, vale, es un órgano que nunca sus decisiones son vinculantes y demás, pero es que cuando ONU Habitat nos dice la planificación urbana es el eje fundamental para empezar a generar prosperidad y desarrollo sostenible en las ciudades, es cierto. Ellos mismos también luego reconocen que la planificación urbana, ¿de quién depende la planificación urbana? ¿Ah? ¿De quién? ¿Del alcalde? Bueno, puede ser. Para pegar pelotazos, eso está claro, ¿no? Pero vamos, ¿pero de quién? Del mercado. Y entonces, mientras las ciudades sigan creciendo según la demanda del mercado y no según la demanda real de la ciudad, seguiremos generando burbujas y seguiremos trabajando con una mala planificación urbana. O sea, planificación urbana para que las ciudades crezcan según la demanda real de las ciudades. Es decir, esto la Sasken y compañía lo tienen muy claro, ¿no? Si la ciudad necesita nuevas viviendas, que se hagan nuevas viviendas, porque está llegando más gente a la ciudad. Perfecto, pero que se hagan viviendas sin que suba la población, por ejemplo, ¿a qué jugamos, no? O si se hacen viviendas cuando tenemos decenas y miles de viviendas vacías en los cascos centrales, por ejemplo. Es decir, que la planificación, esto tiene un componente de gestión pública muy fuerte. Y entonces diría planificación urbana más gestión pública, primer elemento. El segundo es empezar a pensar en ciudades como redes. Hablo a nivel mundial, ¿no? Es decir, que no todo el mundo, que es lo que ocurre ahora, que la mayoría de la población acude a las grandes ciudades porque se supone que es donde están las mejores oportunidades de vida y de trabajo. Para eso hay que generar redes de ciudades, y de ahí hablamos de las ciudades intermedias. Las ciudades intermedias tienen que jugar un papel clave de anclaje de territorio, de anclaje de población en el territorio y de alivio para las megaciudades que ya están perdidas. Ciudad de México ya está perdida. Ciudad de México es una ciudad fallida. El Cairo, sabéis que está construyendo una nueva ciudad en el desierto. El New Cairo ya se está construyendo. Yakarta va a desaparecer, ya se está haciendo una nueva capital en Borneo. Es decir, ya estamos llegando al punto en que hay megaciudades que se están abandonando. O sea, Yakarta ya va a reventar. Entonces, el gobierno indonesio ha dicho que va a hacer una ciudad nueva y va a llevarse todo el poder administrativo a una nueva ciudad en Borneo. Qué putada para Borneo. Pero bueno, y en el Cairo sí, ayer mismo vi una foto actualizada y ya está bastante avanzado. Es una especie de megaciudad administrativa para aliviar la presión del Cairo. Es decir, las megaciudades están fallidas. Y lo que hay que intentar es trabajar generando redes de ciudades intermedias que además se relacionen más con el territorio, ¿no? Y el tercero, yo seguiría insistiendo con el tema de la energía. Además, como apuntaba Javier, y tú, Leire, con el tema de la autorresponsabilidad, el caso de la alimentación, él mencionaba el tema de la capacidad de compra, que es votar todos los días. Hoy también podemos hacer lo mismo con la energía, con los Soman Energía y las cooperativas energéticas, con la gente que te vende energía verde. Es decir, que podemos empujar al sector energético a acelerar la transformación, porque por él mismo va a ser lento, muy lenta la transformación. Las renovables están empezando a cabeza tal, pero si tú ves un dato que es fundamental, y es las inversiones en infraestructuras energéticas de aquí a los 10-15 próximos años. Estos son datos del anuario de la Agencia Internacional de la Energía. 80% a combustibles fósiles. China está pensando en reabrir sus plantas de carbón, aquellas que cerró porque decía que tal, el Acuerdo de París. Es decir, o el ciudadano también empieza a empujar ahí, porque para mí el vector de la energía es el que puede transformar muchísimos otros elementos urbanos. Estos son, y la otra no me acuerdo,
La otra, La otra, ¿qué tenemos que hacer diferente para poder avanzar sustancialmente en esto? Pues yo lo resumiría solamente en una visión, y es entender que esto tiene ideología, que hay que saber a quién elegimos para que nos represente, y sobre todo, como decíamos antes, que el ciudadano adquiera ese poder transformador, que lo tiene, que lo tiene. Ya se han preocupado o se preocuparon durante muchas décadas de despegarnos del territorio. O sea, el gran objetivo era que nosotros nos diera igual la ciudad en la que vivíamos. Nos diera igual. Y ha habido un desapego generalizado, no solo en España, ha habido un desapego general en las últimas décadas de la persona con su ciudad. A la gente le da igual que la ciudad estuviera de una manera, de otra. Esto era un poco ciudad sin ley. Ahora no, ahora estamos viendo que a la gente le importa la calidad del aire, el cambio climático, oye, que yo quiero zonas verdes, que qué pasa con el espacio público. Bueno, pues activemos todas esas inquietudes, ¿no? O sea, activación de la ciudadanía con mayor compromiso en el día a día, ese voto diario que hablaba Javier, que se puede ejercer en muchos aspectos, pero luego ese otro gran voto cada 4 años, ojo, que también influye. Que hay maneras y maneras de ver las cosas, ¿no? Yo lo resumiría ahí. Sí. Fantástico. Javier, te están lanzando una pregunta en el chat. Y si no vemos a alguien a quien elegir... ¿Hay alguien? Sí, pero no... me guardo mi opinión. Vale. Hombre, sí hay gente que está lanzando ideas interesantes. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero luego la trituradora administrativo-burocrática es muy poderosa también, ¿eh? Y gestionar una ciudad es complejo y está muy chapado a la antigua todo. O sea, la administración pública local está muy anticuada. Muy, muy anticuada. Entonces, claro, ¿por qué letrita empieza? Pues no lo sé, porque es que depende también en qué ciudad y en qué contexto, ¿no? Pero yo creo que cualquier organización sociopolítica que apueste por la ciudadanía, por la calidad de vida en las ciudades y por tomar la senda que están tomando las grandes ciudades del mundo, que tampoco es tan difícil, no hay que irse muy lejos para ver ejemplos, pues siempre será bienvenido, con errores, con defectos, con fallos. Bueno, hay gente que dice que las supermanzanas de Barcelona no van bien y no sé qué. Aquí tuvimos una experiencia de urbanismo táctico en la calle Galileo con unos maceteros y el segundo día de mandato de nuestro alcalde pues, fueron allí a ver cómo la grúa se los llevaba. Es decir, y hubo un interés directo y una acción directa para eliminar Madrid Central. Es decir, hay cosas que sí, cada 4 años también podemos cambiar. Bueno, yo voy a recoger como despedida el optimismo de que hay cosas que están pasando, igual no llegan tan lejos como nos gustaría, pero sí que por lo menos hay iniciativas. E igual, como pasa en la naturaleza, no todas las semillas nacen, ni no todas llegan a ser grandes robles, se necesitan muchas bellotas para que crezcan árboles. Para que crezca un árbol, igual para conseguir un cambio político duradero y de calado necesitamos, bueno, pues que haya muchos intentos y que poco a poco vayan formando un pozo, ¿no? Carlos, te estoy muy agradecida por este tiempo, todo lo que has compartido, ha sido fantástico, yo he aprendido muchísimo. No soy capaz de resumirlo en 2 frases, entonces pues no voy a decir nada. Bueno, No, de verdad, muchísimas gracias por venirte con todo tu saber a esta hora y media. Muchísimas gracias a todos los participantes por haber estado aquí. Como os comentábamos, este seminario se ha grabado, lo colgaremos en YouTube y se distribuirá a los participantes para que tengáis la información y seguimos trabajando poco a poco, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Tenéis un proyecto muy bonito. Gracias. Hacen falta más organizaciones como las vuestras y ojalá vaya diseminando este discurso, ¿no? de compromiso. Y, como tú bien dices, no todas las semillas germinan, pero lo importante es tirar semillas. Claro,
y ya germinarán. Sí, Así que muchísimas gracias a todos. A ti, Carlos, gracias. Que tengáis buena tarde. Igualmente. Y seguimos. Hasta Chao. luego. Adiós. Adiós.